Hola y bienvenidos una semana más a Conexión Surfing, el programa que en su quinta temporada mantiene el objetivo de mostraros el mejor surf y, ya sabéis, a sus principales protagonistas. Veamos un resumen en los titulares de los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy y comenzamos. Veremos un amplio resumen de las pruebas de salvamento y socorrismo deportivo de la 10ª edición del Surf Music and Friends. Conoceremos a Judith Vergés, toda una especialista en la dura prueba del Waterman Challenge y campeona del mundo en la modalidad de paddleboard. El Championship Tour cerró su calendario regular con el Tahiti Pro en Taupo. Recibiremos en el estudio a Carlos Fernández y, por supuesto, no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Ya sabemos los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy. Ahora solo falta dar la bienvenida a nuestro colaborador que, como cada semana, nos acompaña. Él es Roberto Flores, conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Muy bien. Y como siempre, un placer acompañarte y, por supuesto, dar las gracias a todos los que nos siguen desde sus casas. Como hemos visto en los titulares, hoy volvemos a la asturiana localidad de Salinas y, de nuevo, el Surf Music and Friends es el motivo. Ya pudimos disfrutar en un anterior programa de Conexión Surfing del Surf Music and Friends y del Open Surf con las victorias de Carmen Garay y Jali Batista en las olas de Salinas. Robert, ¿con qué nos ocupamos ahora? Nos vamos a centrar hoy con las actividades deportivas vinculadas al salvamento y socorrismo deportivo, que el Surf Music and Friends muestra en diversas modalidades, aunque el Waterman Challenger es sin duda su plato fuerte. Pues con toda esta información, veamos lo mucho y lo bueno que dio de sí el salvamento y socorrismo en el Surf Music and Friends 2023. El día arrancaba en el agua con el campeonato de corchopanes, una divertida forma de disfrutar en equipo de las olas de Salinas. Tras ello, comenzaron las distintas propuestas del salvamento y socorrismo deportivo, con la carrera técnica y la de banderas que nos presenta Samu Gómez. La carrera de Board Technical Race es una carrera que es un circuito en M, es algo parecido al stand-up paddle, pero sí que es verdad que con nuestras tablas de salvamento realizamos 2 o 3 vueltas en función de la dificultad que tengamos y sobre todo del tiempo, en los que van hacia una boya, salen a la orilla, vuelven a entrar, es decir, hacen un circuito en el cual los deportistas van cogiendo con olas, rompientes, o sea, es una auténtica gincana con la tabla. La prueba de las Beast Flags, de las banderas, son una prueba que mide la velocidad de reacción y la velocidad que tiene nuestro socorrista. Bien, se colocan en posición de tumbado y a la voz del juez principal tienen que salir en dirección contraria para coger lo que nosotros llamamos una bandera. Es decir, siempre tenemos una bandera menos que deportistas, es decir, vamos eliminando deportistas para llegar a esa gran final en el que 2 socorristas se miden por una sola bandera y es lo que llamamos los caballos de carrera del salvamento y socorrismo. Para finalizar, me gustaría dar las gracias a, sobre todo, el Surf Music and Friends, al director del Surf Music and Friends, por dar esta visibilidad a nuestro deporte desde otro punto de vista no oficial, pero que se ve cómo los deportistas luchan cada momento, cada carrera. Por eso, muchas gracias. La prueba reina del salvamento y socorrismo deportivo es la conocida como Ocean Man, donde tanto hombres como mujeres compiten en aguas abiertas en 3 modalidades. Carlos Alonso nos explica en qué consiste.
Ocean Woman es la prueba reina del mundo del salvamento, es por la que se está apostando que entre en los Juegos Olímpicos y es al final la que lleva todas las diferentes disciplinas que hacemos, como es la natación, la tabla de rescate, el esquí de salvamento y la carrera, todo junto. Para que lo entiendan, es como si fuera un triatlón de salvamento, en el cual empezamos por cualquiera de las disciplinas, ya que se sortean, y hacemos natación, tabla y esquí. Entre medias hay una transición que según la playa suele ser bastante dura, de unos 80-90 metros, y para finalizar acabamos en un sprint final entre las banderas. El primero en salir del agua en la final masculina fue Lucas von Eiser, que dejó bien claro en cada transición su gran nivel y el por qué es miembro de la selección alemana. This is really nice. So we can surf in a really nice condition, and with the festival we have so much people who can fire me on that we can good races all together, and the beach is beautiful for surf life saving. The condition today was really hard. The race was really hollow, and I was really happy that I'm going with the board and with the ski out. And I have a little bit luck with also Carlos. We was on the board, was the first part of the Oceanman, and we're going to the can, and Carlos was on the left side and I was on the right side, and the right side was this time the right way, so I came paddling and catch the wave completely to the wave, to the beach, and I think this was the part where I'm winning the Oceanman. Por su parte, la catalana con residencia en Gran Canaria, Judith Vergés, oro y plata en el pasado Mundial de Sub y Paddleboard celebrado en Puerto Rico, fue la que se llevó la victoria en la categoría femenina y se mostraba feliz por volver a sentir lo que es ganar en esta playa, a pesar de lo difícil que solo puso las olas en Salinas. Ha sido una carrera dura, porque con condiciones así no puedes despistarte ni un momento, entonces tienes que estar todo el rato, intentar las entradas lo mejor posible y te dejas la piel entrando todo el rato y en las transiciones. Y después yo me dedico más al tema de larga distancia, tanto de paddleboard como de surf esquí. Entonces, bueno, es una prueba complementaria que me viene de lujo. Con 18 años yo en un mar así creo que ni entraba. Entonces yo juego mucho ya con el factor de la experiencia, pero vamos, que yo no entraba. Entonces el nivel ya desde estas edades, que ya se empieza a competir en olas y terminar ya un Iron como esto, tiene mucho mérito. La posibilidad que le da este deporte, este festival, es muy especial. Los deportistas hacen que se sienten queridos, que se sienten que por un momento en un deporte así minoritario pues son el centro de atención, y eso es muy especial para nosotros. Tras completar esta exigente prueba de fuerza y resistencia, como es el Ocean Woman, se procedió a la siempre animada entrega de premios y a la fiesta de clausura. El Surf Music and Friends cerró su 10ª edición de forma espectacular. El deporte, la conciencia medioambiental, las proyecciones, la música y la gastronomía lograron unirse una vez más de forma armónica, y este año además más Friends que nunca. Nos vemos en Salinas. Como en cada edición del Surf Music and Friends, los chicos y chicas del salvamento y socorrismo deportivo se mostraron como auténticos titanes. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes un surf consejo viajero especial presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. I think it's very diverse here. There's like one side where there's the ocean, the palm trees, the beach, and like today and 20 minutes away we just went and we
have this full like waterfall and like very dense like forest, and it's just like feels like a different countries in some ways, and so I really like that diversity. Instantly, like the smell, the humidity, everything that you feel here, it's so different than France. So I really recommend to come here for like the whole experience. And yeah, I think it's a very unique experience. I love El Salvador. It's my second time here, and I've been loving the ocean and the wave here. It's like super powerful, and yeah, it's just very nice and easy. Also, super easy to like go surf, come in, and then for the also the environment, it really makes me think of home, like a tropical place. I think it's hotter here, but I really like the fact that it's kind of have a home vibe for me. Tras este primer surf consejo, en Conexión Surfing continuamos conociendo a los protagonistas de nuestros deportes favoritos. Y en esta ocasión nos visita Judith Vergés. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. En tu presentación digo que aquí en Conexión siempre nos visitan los deportistas de nuestros deportes favoritos. Y en esta ocasión, tus varios deportes, porque primero de todo, que no te lo dije, enhorabuena por ese fantástico resultado en Salinas. Luego analizamos las modalidades y ese mundial que estás a puntito de hacer ya casi las maletas para irte para Francia. ¿Qué tal en Salinas? Cuéntame. En Salinas salí muy contenta, la verdad. El campeonato tuvimos unas condiciones brutales. Tuvimos olas en todas las pruebas, algunas más complicadas que otras, y el último día, el día del Ocean, fue espectacular. Y un montón de gente viéndolo y la verdad que muy, muy guay. A ver, yo tengo la suerte de haber estado en alguna de vuestras competiciones y sí es cierto que son espectaculares, porque al final se mezclan diferentes modalidades y las carreras y la intensidad y la emoción al final no deja de ser una carrera, y el que llega primero gana, no está sujeto a valores subjetivos de un juez. Cuéntanos, ¿qué particularidades, porque tienes, me decías antes de que entráramos en la entrevista, de que estás ahora centrada en el surf esquí, más cercano al piragüismo, también estás en la parte de salvamento y socorrismo y compites con el equipo español en el stand-up paddle en la modalidad de prong? O sea, 3 disciplinas, todas con el nexo común, que es el mar, pero para los que no sabemos, explícanos tú en qué consiste cada una de esas modalidades. Bueno, un poco la que lo engloba todo es el salvamento, ¿no? Porque dentro del salvamento, en las pruebas de playa, tenemos la carrera con esquí, que es el piragua, la carrera con tabla, el nado y después la prueba reina, que es el Ocean. Entonces, pues aparte de salvamento, pues compito con el equipo de stand-up paddle, la que sería la modalidad de prong, que sería con las tablas de salvamento, un pelín más largas, 12 pies, pues hacemos los mismos recorridos que hacen los de race, de stand-up paddle, tanto la beach race como la long distance, además del relevo. Todo eso tumbados con nuestros brazos. Y después la modalidad de surf esquí, ya estamos hablando también de carreras también de larga distancia, que pueden ser entre 12 hasta 20 y tantos kilómetros, empezando de un punto a otro punto y buscando pues condiciones de ola y viento a favor. Este año estás haciendo 100% enfocada en la competición y estás haciendo
un circuito completo, o sea, sales, me decías el otro día cuando te contactaba para esta entrevista que llegabas de Salinas, que tenías unos días para descansar en casa y que ya otra vez maletas y otra vez a viajar. Cuéntanos, ¿cómo está siendo tu temporada este 2023? Esta temporada ha sido una locura porque empezamos en enero, nos fuimos a Australia a entrenar ahí en el mejor club de Australia de salvamento. Estuvimos ahí 3 meses, competimos en los campeonatos nacionales de Australia de salvamento, fue una experiencia brutal. Y ya cuando volvimos aquí a Canarias, pues estuvimos yendo y viniendo, trabajando fuera, competiciones de surf esquí, pues tuvimos también el Surf Music and Friends de salvamento. Y ahora de vuelta vuelvo a enganchar con 2 competiciones importantes de surf esquí y maletas y Australia otra vez. O sea que me espera, Francia primero, al Mundial y luego para Australia. Hablaremos ahora del Mundial, pero ya de que vuelves para Australia, o sea, ¿qué tiene Australia en tu modalidad? Porque dices, en los mejores clubes del mundo, cuando estuviéramos el año pasado con vosotros en Valencia también venía gente australiana que eran referentes en estas disciplinas. ¿Qué tiene Australia a día de hoy? Australia tiene la cultura del salvamento muy, muy arraigada, entonces ahí a los niños desde pequeños, desde que tienen 3, 4 años, lo organizan de tal forma que ya los niños crecen en el mar, crecen con condiciones de olas, saben cómo gestionar las olas, ya sea con tablas muy, muy pequeñitas. Entonces es algo que lo viven muy, muy cultural, salvamento. Los clubes ahí son como pabellones aquí deportivos, pues a primera línea de playa y les dan una importancia brutal. También tienen convenios a la hora de... El club ofrece deportistas, ¿no?, que a los fines de semana hacen turnos de socorristas ahí. Entonces es algo cultural que lo han vivido desde muy pequeños. Entonces ahí ya cuando creces con esas condiciones y con esa cultura, ¿no?, en toda tu familia, tus amigos, todo tu entorno, pues salen máquinas como, vamos, en todos los lados ahí. Ya de que lo mencionas, que en Australia el salvamento y el socorrismo está muy instaurado desde que son bien jovencitos. El surf, Australia debe de ser de esos países que tiene una cultura que se organiza a través del surf, y incluso en los colegios. Yo creo que imparten la asignatura de surf y los llevan a surfear. Para los que no conocemos a fondo vuestras disciplinas, ¿cuáles dirías tú que son esos rasgos o esas características que podría compartir la parte del salvamento y el socorrismo con el surf entendido como el surf más clásico de tabla corta o incluso de tablón? A ver, a la hora de tú cuando estás en el mar, en salvamento, tú tienes que saber leer el mar, tienes que saber pues un poco, pues aparte de leer evidentemente las predicciones, dónde vienen las olas, una vez dentro tienes que ser consciente pues cuando viene la serie, dónde va a romper, las corrientes. Entonces todo esto son horas y horas dentro del mar, que da igual que lo hagas con una tabla de salvamento, con una tabla de surf, con un surf esquí, es horas que tú inviertes estar ahí dentro, conectar con la naturaleza en ese momento y entender cómo funciona pues la playa donde estás en ese momento. Entonces eso en cualquier disciplina relacionada con el surf es fundamental. Sin duda, ahí te doy toda la razón. Entender el mar es algo que, por un lado, a los que nos gusta surfear nos ayuda, y a los que no saben, si no lo saben entender, les puede crear un mal momento, una mala situación que a veces acaba con un final, pues el no deseado. Pero bueno, no vamos a hablar de esas cosas, que para eso hay socorristas en las playas que hacen un trabajo fantástico, y vamos a hablar de una fecha que se aproxima y de una cita tan importante y de la que tienes tan buenos recuerdos como es el Mundial de Stand-Up Paddle. Sí, ahora ya el 25, si no me equivoco, de septiembre, perdón, que tengo un poco de lío con todo el calendario, empieza el Mundial de Stand-Up Paddle y de Paddleboard en Francia. Entonces, bueno, la preparación un poco para este Mundial ha sido un poco como he podido, bueno, como todos los últimos años. Centrada en el piragüismo, cuando encuentro el hueco y cuando se acerca el campeonato sí que
ya nos ponemos más serios con la tabla e intentar sacar entrenos de calidad de larga distancia y nada, una vez ahí pues confiar en esos metros acumulados, sea con lo que sea con la piragua y con la tabla, todo suma. Aparte, yo te voy a decir, vas como la rival a batir a estos mundiales de Francia. ¿Pesa esa responsabilidad sobre tus hombros? Bueno, no, sí, no, a ver, nunca sabes lo que puede pasar. Hay competidoras muy, muy, muy duras, como es la japonesa Yurika, que el año pasado hizo un papel brutal. Las chicas francesas vienen pisando muy fuerte y nunca sabes quién puede venir y vamos, llevarse el título, pero intentaremos lucharlo, eso por supuesto. De eso estoy completamente seguro, de que si vas es para pelear hasta el último metro. Judith, muchísimas gracias por pasarte por el plató de Conexión. Vamos a seguir muy de cerca ese mundial de stand-up paddle y paddleboard que se disputa aquí en el país vecino de Francia. Y yo espero, mira, cruzo los dedos para poder contar otro éxito del equipo español y en concreto de Judith Vergés. Judith, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Saluda a Carlos de mi parte. Lo haré, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Judith. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y volvemos de inmediato. Estamos ya en la recta final de esta temporada del Championship Tour 2023 y llegaba una de las pruebas más esperadas. ¿No es así, Robert? Correcto, Víctor, el Tahití Pro en la temible ola de Taupo o Chopos. Aquí fue el escenario de la 10ª prueba del CT, evento clave para conocer quiénes lucharán por el título mundial en las finales que tendrán lugar en Lower Treasures, California. Como dato curioso, los ganadores de la anterior edición, Miguel Pupo y Corny Colom, no pudieron defender sus títulos de 2022 al no pasar el corte de mitad de temporada este año. Y sí, como no podía ser de otra forma, el 11 veces campeón del mundo Kelly Slater es el que más victorias ha llevado en Taupo, en 5 ocasiones, la primera en 2000 y la última en 2016. Y para terminar un poco de historia, los bodyboarders Mike Stewart y Ben Silverson fueron los primeros en surfear la ola en 1986. Durante años fue un secreto a voces hasta que se dio a conocer al mundo con la celebración del mítico Gocha Tahití Pro en 1998. Pues con toda esta información más que interesante, ahora sí, veamos un amplio resumen de lo que nos dejó el Tahití Pro 2023. La 10ª prueba del Championship Tour 2023 llegaba a Tahití, la isla más grande de toda la Polinesia francesa en el Pacífico Sur. La ceremonia de apertura del Shiseido Tahití Pro es una de las más vistosas de todo el circuito, con la puesta en escena de la rica cultura local. En la ronda previa clasificatoria, el local Mataji Drojet fue el gran protagonista, obteniendo un 10 en la final de los Trials, llegando al Main Event como uno de los candidatos a los puestos de honor. El australiano Ethan Ewing, actual número 2 del mundo, no fue de la partida en la primera ronda, al lesionarse en una sesión de entrenamientos en Taupo. Asimismo, Italo Ferreira, con problemas en una de sus rodillas tras una caída en la prueba de G-Bay, tampoco pudo cerrar lo que ha sido una discreta temporada para el brasileño.
primera jornada del Tahiti Pro y a pesar de las previsiones se pudo celebrar y los favoritos cumplieron. Gabriel Medina lo hizo con un par de ochos en su primera manga aquí en 4 años. Por su parte, John Florence brilló a gran altura, haciendo fácil lo difícil en un Taupo caprichoso e irregular. Con su victoria en primera ronda, el hawaiano ratificó la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 y que precisamente tendrán a Taupo como sede. It feels super good. I was kind of getting frustrated in that heat because we didn't get any of those big clean double ups throughout the whole heat, and kept getting these crumbly ones and having to just work my way through the pinchingness of it, and so yeah, I was really stoked to get that last wave. Yeah, being the last heat of the day is never that much fun because I feel like you're sitting around all day anticipating it, not really wanting to burn energy. So I just had I had a surf and I kind of just cruised all day, and I felt like it was going to change a lot through the day, and I just kind of kept checking in on it, and then yeah, I was stoked to get some waves. I knew the tide was going to be kind of dropping out, and so there would be some barrels. En la segunda jornada en la competición del Tahiti Pro, de nuevo John Florence fue uno de los protagonistas, junto con el australiano Jack Robinson. Mientras que Ellis Dater, con su mejor surf de toda la temporada, quedaba eliminado en el último minuto de su manga en tercera ronda, que le enfrentó el brasileño Yago Dora. Bateria sinistra, né? O Kelly, todo mundo sabe, ele é o rei aqui nessa onda, né? É o cara a ser batido, então essa era uma bateria muito difícil e ele começou muito forte. Tive que lutar até o final, teve momentos que eu parei de acreditar até, mas eu me forcei a acreditar de volta e lutei até o fim e consegui pegar aquela última onda. Quando eu surfei a onda, eu sabia que eu ia virar, sabia que tinha sido um tubo longo, um tubo difícil, então eu já estava esperando a nota, mas ao mesmo tempo não pareceu real também quando eu virei, então estou feliz demais, bateria muito importante e ansioso para o próximo round. Del resto, destacar a los locales, a los wildcards que se conocen como la palma de su mano esta ola. Mijimana Bray, un desconocido en el ámbito internacional, eliminó en tercera ronda al número 1, Filipe Toledo, nada cómodo en las izquierdas de Taupo, y confesando posteriormente el brasileño su temor a una caída, lesionarse y quedarse fuera de las finales. Tampoco fue sorpresa ver a Kauli Bass en unos cuartos del Tahiti Pro. El año pasado llegó a la final y este año venció con rotundidad a Griffin Colapinto en la ronda de 16 mejores y previamente al brasileño Joao Chianca en la ronda de eliminación. Super stoked to make this heat because it was a tough one. Joao is a really good surfer, especially here. I surfed with him last year during a big swell, so it was charging. He's a really good surfer in barrel too. So yeah, it was a hard heat, hard waves, not many barrels. But I surfed this morning. I came here. Oh, accident, boat accident. So yeah, I surfed this morning. I was the first in the water, and it was really stormy, windy, and rainy. And then it's really clean right now compared to this morning. So yeah, stoked to have little barrels in my heat, 2 waves, and yeah, made it. La última jornada del Tahiti Pro partía desde los cuartos de final tanto en hombres como en mujeres, con olas en torno al 1,5 metros y con un fuerte viento en contra. Sin duda la manga más esperada fue la que enfrentaron a John Florence y a Gabriel Medina. Al brasileño solo le valía ganar en Taupo para meterse en las finales de Tresles. Con esta motivación, nada más comenzar se hizo un gran tubo, un 8,33 que condicionó el resto de la eliminatoria. A los 10 minutos le sacaba 14 puntos a Florence y pese a que este no se dio por vencido, nada pudo hacer para el pase de Medina a las semifinales. Jack Robinson pasó por encima del italiano Leonardo Fioravanti en semifinales y Gabriel Medina hizo lo mismo con el hawaiano Maron Mavilla. Así que la final del Tahiti Pro vería una lucha por lograr una de las plazas pendientes de asignar por ranking para las grandes finales del Championship Tour en Tresles.
batalla entre el brasileño y el australiano fue épica. Al más puro estilo Medina, el 2 veces ganador del Tahiti Pro tuvo un comienzo arrollador, cogiendo múltiples olas para tomar una sólida ventaja de 15 puntos. Robinson, por su parte, optó por una estrategia más paciente, esperando las olas que le pudiesen dar la victoria, y estas finalmente llegaron. 2 buenos tubos le bastaron para llevarse su segundo CT de la temporada y la plaza para la disputa del título mundial. It's special. I've been here a long time, coming to Tahiti, and I just really appreciate everyone here, sharing this place, and I don't know, I feel like, it was meant to be, I feel like, and I feel the energy, the mana of this place a lot of years, and just want to say thanks to Tahiti and everyone here. But yeah, going back to the start of the year, first event and the last event, and then, had to go through the roller coaster on the way up to get back here. I just couldn't give up. I had to just give it everything, and I just want to thank the people that are with me. You guys know who you are. Everyone that kept believing, and I think I had to believe a lot though, because to get back here was going to be hard, especially against these guys, Gabriel and all the guys in the event. It was a big challenge, but it makes you stronger. Con este resultado en categoría masculina serán 2 brasileños, Felipe Toledo y Joao Chianca, 2 australianos, Ethan Ewing y Jack Robinson, y un estadounidense, Griffin Colapinto, los que se disputen el título mundial en las finales en treslles. En categoría femenina, la ganadora de la edición 2023 del Tahiti Pro fue Caroline Marks. Ninguna de las finalistas, ni Marks ni Kylie Simmers, ofrecieron una imagen sólida durante toda la competición, pero en semifinales metieron una marcha más, consiguiendo victorias de mérito ante rivales muy complicadas, como Tyler Wright o la local Vahine Fierro. We were kind of watching it before, the heat before, and it was kind of those waves on the inside ledge, so I was kind of sitting on the pretty in and deep the whole heat. And then I come in and he's telling me that we're like missing all these big sets that are good, and I was like, oh, I thought the sets weren't. We're like clamping, but I guess we're blowing a bunch of waves, but I don't know, maybe just watch it, and this wave just changes a bunch, and it's just such a hard wave to read, and then like you're watching it on like the webcast and you see all these perfect waves, and then when you're out there it's like it's kind of hard to find them, and then you just like look in and see a wave spit, and you just like didn't go on a good one, and you're like, I swear I didn't barely even notice that wave, and it was spit, and then it's just like a really tricky wave, and I don't know. It's gonna be a tough one against Vahine, but. Yeah, for sure. I'm really excited to go home and like, I don't know, just be with my friends and family and sleep in my own bed. It's been like I feel like I haven't really been home like all year, so it's really cool that the last event is just in my backyard pretty much, and celebrate, have fun tonight, have fun with my friends when I'm home, and then focus on trestles. It should be really fun. Yeah, I think after taking some time off last year, I was definitely like pretty vulnerable at the start of the year and just a little bit like nervous of like where I'd fit in, and just kind of like, okay, I gotta find my feet again, and there's new events on tour, new people, and so I'm just like really proud of myself, how much work I've done like mentally and physically too. You know, it's been a little bit of a journey, but that's all part of it, and it's been super fun, and I feel like I've really been able to like have fun this year, and that's really been a change, like a game changer for me, and that's kind of, I don't know, that's what I did in my first few years, and it just feels good to have that back, and I'm just enjoying it, enjoying surfing, and it's kind of all flowing, which is really cool. En la categoría femenina, las finales con la disputa del título mundial tendrán como protagonistas a la hawaiana Carissa Moore, a la australiana Tyler Wright y a las estadounidenses Caroline Marks, Molly Picklum y Kylie Simmers. Ya solo queda esperar a la cita en Treslles, California, y conocer quiénes serán los campeones del Championship Tour 2023, y que por supuesto veremos en Conexión Surfing.
Enhorabuena a todos los ganadores y, como no, a los clasificados para las finales del Championship Tour en California. A ti, Robert, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos y, ya sabes, por ayudarnos a entender y conocer más el surf y su cultura. Ya sabes que te escuchamos en el exitoso podcast. Un abrazo, amigo. Otro abrazo para ti y ya sabes que para mí siempre es un placer acompañarte y compartir este buen rato de surf en televisión. Buenas olas para todos. Aloha. Un abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro experto analista en el CT, Carlos Fernández, vamos a ver el último surf consejo del programa. Bienvenidos, gente de Conexión Surfing, a este Surf Consejo de Cocina. Hoy os vamos a traer una ensalada campera para que la podáis llevar lista de casa sin perder mucho tiempo y salir del agua y poneros finos con esta ensalada que va a estar riquísima. Tiene bastante cantidad de hidratos de carbono, tiene proteína, tiene un poquito de todo, con lo cual es una ensalada sana, no os va a salir muy cara y sobre todo no vais a tardar mucho tiempo en hacerla. Para realizar nuestra ensalada campera necesitaremos los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, tomates caseros, patata gallega porque es la mejor patata del mundo, huevos caseros, aceitunas sin hueso porque los dientes cuestan mucho dinero y atún. Para realizar nuestra ensalada campera vamos a cocer nuestra patata con piel durante 30 minutos en agua con sal. Una vez esté cocida y pase ese tiempo, la vamos a sacar del agua y la vamos a dejar enfriar. Vamos a aprovechar esa agua para cocer el huevo durante 15 minutos. Nunca al revés, no podemos cocer el huevo antes de la patata y luego la patata, porque el huevo viene del culo de la gallina. Perfecto, hasta aquí estaría la parte de cocinar caliente. Ahora vamos con lo frío. Vamos a hacer una vinagreta y para eso vamos a picar un cuarto de pimiento rojo, un cuarto de pimiento verde y un cuarto de cebolla. Todo esto lo vamos a picar en paisana fina, o sea, en taquitos. Esto lo vamos a mezclar con aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Esta vinagreta la podemos llevar en un recipiente hermético de cristal o en un tupper que nos sea mejor, porque es mejor que sea hermético porque se te abre en el coche y te hace un lío. Después, una vez que tengamos la patata fría y el huevo cocido y frío ya también, vamos a proceder a picar la patata en taquitos, el huevo también en taquitos y el tomate también en taquitos. Esto todo lo mezclaremos y lo podremos llevar a la playa en nuestro tupper de referencia o en un recipiente adecuado que nosotros veamos. Perfecto. Mezclaremos después la aceituna, el atún con la patata y el tomate que tenemos. Esto nos lo podemos llevar a la playa así perfectamente, la patata y toda la mezcla hecha y la vinagreta aparte. Podremos mezclarla una vez lleguemos a la playa y queramos comer, evidentemente. Si tú tienes una furgoneta que está camperizada y tienes tu propia cocina, te puedes cocer la patata y el huevo casi antes de irte al mar, las dejas enfriando tranquilamente encima del mesado y cuando vuelves del agua, las pelas, las picas y te preparas la ensalada como si fuera la receta normal. Gente de Conexión Surfing, aquí tenemos nuestra ensalada campera ya terminada. Este es un formato de presentación y os recordamos que si lo queréis llevar a la playa en un Tupperware, podréis hacerlo si lo mantenéis totalmente tapado porque esto se os vuelca en el coche y os hace un lío. Así que hasta aquí nuestro surf consejo de esta semana. Hasta la semana, chicos. Y tras este fantástico surf consejo, ahora sí, ya está con nosotros en el plató de conexión nuestro analista en el CT, Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Víctor. Aquí estamos de nuevo. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías por aquí por el plató a contar todos esos entresijos que tenemos en el CT, que ya encara la recta final? Hoy vienes a hablar de lo que ocurrió, como vimos en el resumen del programa de hoy, lo que pasó en Tahití y última prueba. Entonces, cuéntanos, ¿qué nos dejó este previo paso a las grandes finales que serán en California? Exactamente, pues estamos ahora ya en la última prueba de la temporada regular del CT, justo antes de las finales en California.
Y bueno, pues hemos tenido esta última prueba en la mítica ola de Teahupo'o, que probablemente muchos conozcáis. Es una ola de consecuencias, es un slab, una ola que viene del océano súper profundo, se encuentra de repente con un arrecife con muy poca profundidad, y es una ola increíble en la que se ven unos tubazos, una de las maravillas del mundo en cuanto a olas se refiere. Y bueno, la verdad que yo estaba súper expectante por este campeonato, tenía muchas ganas de verlo por todas las cosas que están pasando con el tema de las clasificaciones, tanto olímpicas como para las finales de los finales 5 del circuito que en Lowes, en Dresden. Exactamente. Otra ola icónica también, ¿no? O sea, Tahití, Teahupo'o, Chopo. ¿Cómo fue? Porque es una de las pruebas más esperadas, ¿no? O sea, todo el mundo la dejan ya casi, no sé si lo hace a propósito la WSL, pero es la última prueba de lo que sería la temporada regular. ¿Fue lo que te esperabas? Sí, esa es la última prueba con este cambio de formato que hubo en los últimos años, con estas finales de los 5 primeros del ranking. Y era muy emocionante por lo que te decía, por las posiciones del ranking y esas últimas clasificaciones, y por el espectáculo que es esa ola cuando realmente vemos esos tubazos que se hacen los surfistas ahí. Pero sí que es cierto que no hubo las condiciones que yo me esperaba, ¿no? Como otros años, que está grande, glassy, se ven unas olas increíbles. La verdad, las condiciones pues eran siempre con un poco de viento cruzado, mar un poco por encima de la cabeza. Y bueno, no fueron las condiciones ideales de la ola de Teahupo'o, pero sí que se vieron algunos tubos y bueno, el campeonato fue interesante. La emoción, eso que dices tú, al final el campeonato fue interesante porque lo acabas de decir, las posiciones, cómo llegaban. Aquí se clasificaban los 5 hombres y las 5 mujeres para esas finales, y me imagino que habría emoción hasta el último minuto. Sí, la verdad que fue tremendo. Aquí llegábamos con un puesto todavía disponible para las mujeres, que se lo estaban debatiendo entre la joven Caitlin Simmers y Stephanie Gilmore, y en los hombres pues había como 8 surfistas debatiendo por esos 2 últimos puestos, que estaban en ese momento Joao Chianca como cuarto y Yago Dora como quinto, y fue súper emocionante. Joao Chianca perdió temprano en la ronda de eliminación contra el wildcard local, que es súper bueno en esa ola por cómo conoce el reef y cómo sabe detectar las olas buenas, contra el wildcard Kaoli Bast, y acabó perdiendo, entonces dejó la puerta abierta para muchos más escenarios. Y ahí se fue desarrollando el campeonato. Yago Dora tenía una manga contra Kelly Slater que le puso contra las cuerdas, y ahí fue súper emocionante porque en el último minuto Yago Dora conseguía darle la vuelta a la manga, dejando fuera a Kelly, que también es uno de los favoritos en esta ola porque Kelly es buenísimo haciéndose los tubazos. Y bueno, pues todas esas cosas fueron yendo súper al momento, muchísima emoción, y con otras mangas que hubo también tremendas. Y al final, esos últimos puestos, esas dos plazas que se debatían para los hombres, ¿cómo las viviste tú? ¿Cómo fue quedando al final el resultado? Porque creo que quedó todo un poco abierto hasta casi las últimas mangas de la competición. Sí, se decidió en la final, pero hubo ahí mangas clave. A mí me gustaría contaros, ¿no? Una de las mangas que más me gustaron fue en los cuartos de final, Yago Dora contra Jack Robinson. Los dos estaban peleando por la plaza en las finales, y la verdad que Jack Robinson también es súper bueno detectando las buenas para hacerse tubos y así. Estaba haciendo una muy buena manga, tenía en combinación a Yago Dora. Hasta los últimos 5 minutos tenía Yago Dora la prioridad, solo quedaban 5 minutos, y en ese momento Yago Dora acaba pillando una ola, se cae, acaba con menos de 5 minutos por delante, sin prioridad. Mucha gente ya lo da por perdido ahí. De hecho, hay una imagen de él muy interesante, ¿no? Como va remontando por el canal, le pega un golpe al agua, ¿no? Haciendo evidente que está cabreado, y se escucha en el directo una voz, como un grito por detrás, que es el padre que estaba en el canal viendo la manga, que también es su entrenador, y sé como Yago Dora le mira, de repente empieza a remar más fuerte, y podías notar ahí como un cambio de mentalidad. Venga, no lo voy a dar por perdido, todavía estoy compitiendo, hay tiempo. Es una remontada muy cortita en Teahupo'o, ¿no? Una ola corta, y el tío aún se pilla otra ola más sin prioridad, en la que empieza a hacer giros, que puntúan muy poquito en Teahupo'o, pero le pegó unos girazos tremendos, le dieron un 4, salió de combinación, ahora necesitaba casi un 9, y en los últimos segundos se pilla una ola, se hace un tubo,
sabía que todavía necesitaba más puntuación y se va a la sección final, que igual cubre esto de agua encima del arrecife, se pega un aéreo tremendo y cuando lo estaba planchando se le resbala uno de los pies y se cae. Pero me pareció increíble esa capacidad de darle la vuelta a la situación, ¿no? Mentalmente está concentrado en tu objetivo, que se estaba jugando muchísimo y aunque al final no lo consiguió, pero casi le da la vuelta a una situación súper complicada. Fue tremendo. Qué importante, ¿no? Siempre lo decimos, el papel psicológico, lo que juega la cabeza en estos momentos tan determinantes. Y en este caso, bueno, no sabemos si fue porque era el entrenador, pero a la vez era su padre el que le puso los puntos sobre las is y hizo que fuese hacia la ola a dar todo de sí. Finalmente no lo consiguió, pero bueno, la emoción la puso hasta el final. ¿Y qué más sorpresas nos dejó este campeonato? Pues mira, Yago Dora perdía en esa manga, pero todavía no perdía la plaza, quedaba pendiente de cómo hacían los siguientes surfistas. Todavía estaba John con Medina, que era la super manga del evento, que al final se quedó en casi nada, porque Medina entró en su modo de pillar mogollón de olas, empezó pillando desde el principio y prácticamente canceló a John toda la manga, que entró en ese bucle de esperar la buena que nunca vino. Y bueno, pues al final se decidió en la última manga, en la que Jack Robinson pues conseguía ganar el campeonato, que era su única posibilidad de clasificarse. Jack Robinson hizo una temporada buenísima, pero en uno de los últimos campeonatos no pudo competir, lo comentábamos aquí, estaba lesionado y la única posibilidad que tenía para clasificarse era ganando este campeonato. Esa es otra parte, ¿no? Otro momento de tener la cabeza fría y conseguir buscar tu objetivo. Y pues acabó ganando el campeonato, saca a Yago Dora de la quinta posición y se mete Jack Robinson. O sea que en chicos ya lo tenemos todo analizado y en chicas llevamos todo el año hablando de esa Kaylee Simmers. Cuéntanos a todos, ¿qué pasó finalmente? Pues Caitlin Simmers se lo estaba jugando contra Stephanie Gilmore y... Veteranía contra juventud, nunca mejor dicho, totalmente. Los dos polos opuestos era bastante interesante también, ¿no? Y además Stephanie Gilmore siendo la que consiguió clasificarse también para las finales y hacer la remontada para ganar el título mundial. Y al final Stephanie Gilmore acaba perdiendo los cuartos de final, ya le daba la plaza a Caitlin. Y Caitlin siguió con un surfing espectacular, se pegó uno de los mejores tubos de todo el campeonato en las finales y bueno, acabó consiguiendo esa última plaza y la joven rookie, que tanto hemos hablado de ella, al final consigue meterse en lo más deseado por todos los surfistas, que es las finales de California. O sea, nos esperan unas finales en California espectaculares, o sea, que por supuesto las vamos a ver aquí, las vamos a analizar en Conexión. Antes de despedirte, ¿esto crees tú, mójate un poquito, que esto fue un preludio de lo que vamos a poder ver en los Juegos Olímpicos? Pues, hombre, yo espero que en los Juegos Olímpicos veamos mejores olas que hubo en este campeonato, ¿no? Que cuadre unas buenas olas en Teahupo'o, se vea un Teahupo'o limpio y que los surfistas puedan hacer una buena actuación con esas olas, que puede ser espectacular. Pues Carlos, ¿qué te parece si ahora ya analizamos Tahití? Nos vemos en el próximo programa y ya hacemos una previa de lo que nos van a esperar en esas finales en Lower Threadless, que estamos todos deseando que lleguen y que las podamos ver aquí en Conexión. Exactamente. Amigo, nos vemos entonces. Hasta luego. Toca despedirse. Hasta aquí el programa de hoy. Pero no os preocupéis, regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionssurfing.com. Nos vemos en el pico.